Hoy vamos a pensar. ¿Existe la gravedad? ¿Es una fuerza? Bienvenidos a todos. En este vídeo tendrás que olvidar por un momento todo lo que has aprendido. Hoy vamos a pensar nace con un único objetivo, y es hacerte reflexionar. Para conseguirlo, cuestionaremos todo lo preestablecido, ya que son las cosas que nos enseñan desde pequeño, damos por supuestas y no nos paramos a pensar un momento. ¿Son los científicos actuales tan dogmáticos como lo era la religión no hace tanto? Últimamente, los científicos parecen más al servicio de los políticos y entidades económicas que a la propia ciencia. Ya lo vimos en 2020 con el calentamiento. Utilizan a los científicos para justificar sus medidas. Y es que la ciencia no es ni dogmática ni no dogmática. Simplemente son un conjunto de disciplinas y herramientas que todos tenemos para entender el mundo. Por lo tanto, nos apoyaremos en la ciencia y en la ingeniería para hacer frente a todas las preguntas que nos podamos hacer. Hemos querido comenzar reflexionando sobre el pegamento que está impidiendo a muchos investigadores emprender nuevos caminos y que se usa como una carta invisible que todo lo gana cuando se intentan cuestionar ciertos asuntos. Y no es otra que nuestra querida gravedad. La gravedad se define como una fuerza fundamental que atrae a los objetos entre sí debido a su masa. Es responsable de mantener los planetas en órbita, hacer que los objetos caigan hacia la Tierra y dar peso a los cuerpos. Ya la propia definición contiene varias erratas. Primero, no es una fuerza, y menos una fuerza fundamental. Y segundo, los objetos no se atraen por su masa, y nadie ha podido demostrarlo. Lo único que podemos medir es la aceleración de un objeto con respecto a la Tierra. No hay dispositivos que te digan, en este punto hay 0,8 Gs, o entre estas dos masas hay una atracción de 1,2 Gs, como si hace el resto de fuerzas fundamentales, como puede ser el electromagnetismo. Actualmente es casi como un dios. Yo me planteo medio en broma que la G del símbolo de los masones significa realmente gravity y no God, debido a la proximidad entre sus formulaciones y su fundación, ya que la gravedad es la causante indirecta de uno de los conceptos más diabólicos que el ser humano ha introducido en sus propias vidas y con los que más nos han programado desde pequeños. Vivimos en una cárcel esférica en mitad de la inmensidad del universo, y si hay alguien más es de milagro, y jamás podrá llegar hasta aquí, debido a las enormes distancias que existen en el universo. Para comenzar, exploraremos algunos temas que desafían a la gravedad en el modelo actual, fenómenos y problemas que, aunque reconocidos por la ciencia, aún tienen explicaciones incompletas, generan debates entre los científicos o incluso se crean excepciones en las teorías. A continuación, una lista de los problemas que más incomoda la gravedad. Problema 1. La gravedad no es uniforme en toda la superficie terrestre. La lógica dice que los puntos más alejados del centro de la Tierra tendrán menos gravedad, pero en realidad el comportamiento es caótico. Si subimos con un globo, a mayor altura, menor gravedad. Eso es lo normal. Sin embargo, la altitud en tierra no siempre cumple esta relación. La realidad es que normalmente a más altura, más gravedad. Sin ir más lejos, en el Himalaya tenemos uno de los máximos de gravedad terrestre. Proponen que debe existir entonces variaciones locales de la densidad en la corteza terrestre. El caso es que este porcentaje que representa con respecto a la masa de la Tierra es de menos de 0,1%, por lo que es difícil de asumir esos cambios de gravedad por este motivo tan poco riguroso. Si nos movemos en latitud, la gravedad es ligeramente menor en el ecuador
y mayor en los polos. Esto claramente indica que no podemos tener una esfera y que, según sus propias hipótesis, la Tierra tiene ahora más forma de una patata que de una esfera. Si ya es difícil de asumir la geometría esférica, imagínense una geometría de una patata. Si nos fijamos en el vídeo, hay lugares en la Tierra donde las mediciones gravitatorias presentan anomalías inexplicables o inusuales. Fíjense, por ejemplo, en los máximos que hay cerca de Europa y en los mínimos cerca del Océano Pacífico. La variación no siempre es intuitiva y existen puntos donde se tienen que establecer excepciones. Por ejemplo, en lugares con estructuras geológicas densas, la gravedad local puede ser alta, pero no siempre es así. Esto requiere de ajustes constantes en los modelos gravitacionales. Por otro lado, existen auténticas anomalías gravitatorias como en la cordillera del Himalaya, con zonas con máximos terrestres, o en ciertas partes de los océanos donde hay mínimos como el agujero gravitacional del Pacífico. Problema 2. La gravedad no encaja con la mecánica cuántica. Mientras que las otras fuerzas fundamentales tienen descripciones cuánticas, como la electrodinámica cuántica, no hemos logrado desarrollar una teoría cuántica de la gravedad aceptada ni encontrado una partícula que la produzca. Ahora mismo, los propios científicos de élite dicen que la física moderna está incompleta. La falta de un gravitón detectable, que sería la partícula portadora de la gravedad en un contexto cuántico, plantea dudas sobre la naturaleza de la gravedad. Esto genera una desconexión entre la física cuántica y la gravedad, dejando abierta la posibilidad de que la gravedad no sea fundamental, sino emergente, es decir, resultado de otro fenómeno más básico. Problema 3. El vacío gravitacional. En el modelo actual, la gravedad actúa en el espacio vacío, sin un medio físico que transmita esta interacción, y además se realiza de manera instantánea. A diferencia del electromagnetismo, que se basa en el campo electromagnético, la gravedad no es un campo, no es medible y además parece no necesitar un medio para transmitirse. Esto plantea la pregunta de cómo las fuerzas asociadas a la gravedad se transmiten instantáneamente a través del vacío sin portadores detectables. Problema 4. Gravedad extrema, agujeros negros y singularidades. En las regiones de gravedad extrema, como los agujeros negros, el modelo gravitacional actual predice singularidades, es decir, puntos donde las ecuaciones dejan de funcionar. Estas singularidades no tienen sentido físico y sugieren que falta algo en nuestro entendimiento de la gravedad, ya que los modelos fallan en estos puntos. La paradoja de la información dentro de los agujeros negros es otro problema que no está resuelto. Problema 5. La debilidad de la gravedad. La gravedad es muchísimo más débil que otras fuerzas fundamentales de la naturaleza. Para que la gravedad tenga efectos perceptibles, la masa involucrada debe ser gigantesca, como la de un planeta. Al no poder ser validada en un laboratorio, no hay una explicación clara de por qué la gravedad es tan débil en comparación con otras fuerzas, como la nuclear fuerte o el electromagnetismo. Como vemos, la gravedad no encaja con el modelo estándar de partículas, mientras el resto sí. Problema 6. Efectos gravitatorios asociados a la Luna. Mareas. La interacción gravitacional entre la Tierra, la Luna y el Sol genera fenómenos complejos como las mareas, pero el modelo actual no siempre predice con precisión todos los efectos observados. Las mareas oceánicas son bien entendidas, pero las mareas en la atmósfera o en el interior, como en grandes lagos, no encajan con los modelos. Además, la relación entre la Tierra y la Luna sigue generando preguntas, como por ejemplo, ¿por qué la Luna se aleja gradualmente de la Tierra
Se supondría que si la Tierra tiene más masa, terminaría atrayéndola, no repeliéndola. Problema 7. Las órbitas planetarias. Aunque la gravedad explica las órbitas planetarias en gran medida, no puede explicar el movimiento perpetuo sin pérdida de energía, y además hay inconsistencias. El movimiento de ciertas ondas espaciales no encaja perfectamente en las predicciones gravitacionales. Son conocidas las llamadas anomalías de la Pioneer. Las órbitas de algunos cuerpos del sistema solar presentan ligeras desviaciones. Es conocido el caso de las desviaciones de Neptuno, ya que solo pueden ser explicadas por algún objeto cercano no conocido. De ahí la hipótesis de un posible planeta 9. En el cinturón de Kuiper ocurre lo mismo, y en menor medida en Urano. Estas anomalías, junto con la falta de explicación de fenómenos como que los planetas mantengan su velocidad sin pérdida de energía, aun sabiendo que rompe las leyes de la termodinámica, ya que el vacío tiene propiedades físicas como temperatura, radiación cósmica y otros conceptos exóticos que de algún modo tendrían que donarle energía. Esto podría implicar que hay algo más allá del modelo gravitacional actual y que necesitamos ajustar nuestras mediciones o plantear un nuevo modelo. Problema 8. La expansión acelerada del universo. La materia oscura. El descubrimiento de la expansión acelerada del universo terminó de dar la puntilla a la gravedad. Se cree que la energía oscura es responsable de esta aceleración, pero su naturaleza es completamente desconocida. Piensen que el universo se expande aceleradamente, sin una fuerza que la mantenga, y el cosmos parece encadenado a un movimiento cíclico repetitivo y constante. Al igual que la propia gravedad, la materia oscura no es medible por el momento, ni podemos describirla ni darle muchas propiedades. Como vemos, la gravedad, aunque es uno de los conceptos más fundamentales en la física, sigue teniendo muchas áreas que desafían nuestro entendimiento y que demuestran que este concepto, que tiene cientos de años, debe ser revisado. Reflexión final. Como primeras conclusiones, podemos decir que la gravedad no es una fuerza, no es medible como el electromagnetismo, no encaja en la física cuántica, se propaga sin necesidad de un medio y de forma instantánea, no encaja con la expansión del universo, y si llevamos las fórmulas de la relatividad de Einstein a sus límites, nos encontramos singularidades que invalidan las ecuaciones. Llegados a este punto, no podemos seguir asumiendo que la gravedad es una fuerza que tiene como portadora un planeta completo y no una simple partícula. Es importante recordar que la gravedad se transmite de manera instantánea, por lo que es difícil pensar en una portadora que transmite esa fuerza a los objetos, porque estaríamos hablando de superar la velocidad de la luz, un efecto parecido al de superposición cuántica. La verdad es que la gravedad tiene unas propiedades tan complejas que una fuerza simple no puede cumplir por sí solas. Como anécdota, desde el CERN, que es algo así como el Vaticano de la ciencia, dicen que han encontrado ya la partícula más pequeña del universo, o campo de Higgs, también conocida por la partícula de Dios, como les gusta decir en la parroquia científica. Lamentablemente, se les ha pasado la partícula portadora de la gravedad por el camino, el llamado gravitón. Lo más lógico parece ser que lo que llamamos gravedad no es más que la consecuencia de otro fenómeno desconocido. Seguramente lo que llamamos materia oscura, y antes lo llamaban éter, se aproxime más a nuestra solución. Si pensamos en cómo podría emularse la gravedad, necesitamos un medio que esté o en todos los objetos, como propone la gravedad clásica, o que sea algo que envuelve a todos los objetos,
algo más parecido al éter griego, donde todo el universo está sumergido y por lo tanto nos encontramos dentro de un mismo medio. Esto es una visión muy simple, ya lo sé, y tiene casi los mismos problemas descritos anteriormente, incluso otros nuevos, pero encaja dentro de las posibilidades que buscamos. Si todos los objetos estamos en un mismo medio, todos nos comportaremos igual. Para encontrar este medio, lo mejor sería eliminar todo lo que podamos. La idea clave está buscar dentro del mal llamado vacío, porque sabemos que dentro queda algo, y ese algo podría darnos pistas del medio que buscamos. Se podría suponer el vacío como otro fluido más, y a partir de ahí pensar si existe algo que pueda realmente simular efectos gravitatorios o simular el movimiento perpetuo de los planetas. Pero eso será en el siguiente vídeo, donde nos sumergiremos, nunca mejor dicho, dentro de los superfluidos y veremos cosas increíbles, como por ejemplo que el helio 4 superfluido tiene efectos gravitatorios y es capaz de vencer la gravedad y ascender por el tubo en el que se encuentra. O que el helio 3 superfluido es capaz de generar vórtices con movimientos infinitos como sucede con las órbitas planetarias. Esto ha sido todo. Espero que aunque no estén de acuerdo con mi visión inquisitiva de la gravedad, os haya hecho reflexionar y os animéis a continuar conmigo este viaje. Comentad con cualquier dato sobre la gravedad que conozcáis o con ideas propias. Aquí pensar está bien visto. No olvidéis suscribiros si os ha gustado el vídeo. Un abrazo a todos y hasta la próxima.